bendiga, familia. Estamos agradecidos de Dios una vez más por podernos reunirnos por este medio. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Aprovechamos la oportunidad de compartir ese link con la familia. Aprovechamos de llamar a los padres, a la mamá, al abuelo, al hermanito, y de que se pueda unir una vez más la familia otro domingo para adorar al único Rey de Reyes. Amén. Y mientras damos tiempo de que la familia se reúna, pues vamos a hacer lectura en la Biblia del Salmo 18, versículo 1 al 3. Yo sé que lo tiene, amén. Y vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Este es un tiempo para agradecer a Dios por su cuidado, amén. Para agradecer a Dios por la fortaleza que nos ha dado a diario. Para agradecer a Dios, mire, lo tan apreciado que es el hecho de poder disfrutar de sus beneficios. Así que hoy vamos a adorarlo, hoy vamos a alabarle. Y denle la bienvenida al Espíritu Santo allí donde está. Espíritu Santo, yo sé que tú estás en medio de cada hogar en esta mañana. Gracias, gracias porque tenemos este privilegio, Señor, de poder adorarte, de poder alabarte. Sé, Señor, que estás paseándote en medio de cada corazón, de cada vida que está dispuesta, que ha venido dispuesto, Señor, a adorarte, a bendecirte. Y por eso clamamos hoy para que te hagas presente en cada uno de estos hogares y que puedas ser tú, Señor, el que ministre, el que conforte, el que ayude, el que bendiga a cada una de las personas que están viéndonos por esta línea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Así que donde usted está, usted puede brindarle un fuerte aplauso al Señor, que es el único que merece la adoración y la alabanza. Aleluya. Vamos a alabarlo. Él es la única razón de nuestra adoración. Amén. Te adoramos, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Dígalo una vez más. Te alabaré.
tenemos a un Dios grande y poderoso y por eso le alabamos, amén. En todo tiempo, Señor, te adoramos. Dígalo conmigo, en todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. Dígalo una vez más. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, Señor, te adoraremos. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Dígale, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Te adoramos. Te bendecimos y te exaltamos. Aleluya. Y yo sé que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y como nos ayudan a bien, nosotros tenemos la confianza, la esperanza en Él. Por lo tanto, cualquier dificultad que se presente en este tiempo, este ha sido un tiempo para creer. Ha sido un tiempo para esperar en Él, donde vamos a obtener buenos y bendiciones y buenos beneficios para nuestras vidas. Por lo tanto, podemos dedicar nuestra adoración en estos momentos y decirle: Señor, confiamos en ti. Aunque afuera estén las cosas como no las esperamos, estamos confiando en ti. Y por eso yo quiero que usted, allí donde usted está, usted pueda cerrar sus ojos, levantar sus manos y dedicar un tiempo donde podamos agradecer. Gracias por las dificultades, Señor. Gracias por las pruebas que nos has puesto y nos has permitido vivir. Gracias, porque sabemos que de tú, Señor, tienes un propósito en medio de todo. Y por eso decimos que estamos confiando, Señor, en tu venida. Confiamos, esperamos, Señor, que tú vengas. Y por eso te adoramos en esta mañana, Espíritu Santo. Ya te adoramos, te bendecimos, Señor. Estoy confiando. Dígale: Señor, en ti. Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estamos confiando en ti, Señor. Estoy confiando, Señor, en ti. Una vez más, dígale: estoy confiando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has
Puedo descansar. Puedo descansar. Puedo descansar en su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Dígale una vez más. Puedo descansar. Puedo descansar en su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Dígale una vez más. Yo igual confío. Yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. Aleluya. Adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores y esperamos en Él. Amén. Dios les bendiga y les guarde. Muy buenos días, amada familia. El Señor les bendiga. Gracias a todos los hermanos, los amigos que están a esta hora sintonizándonos por las distintas redes sociales. Estoy verdaderamente feliz, muy gozoso y agradecido de verdad del Señor por esta oportunidad que nos regala de podernos dirigir a ustedes en vivo y en directo desde acá, desde nuestra casa, en nuestro templo, el Templo Evangélico Pentecostal de Catia. Buenos días, familia. El Señor les bendiga. Hoy tenemos un tema muy especial que vamos a compartir con ustedes, que vamos a estar exponiendo la mañana de hoy. Hoy vamos a estar hablando de una persona que más que especial, es la más especial de todas. Que más que importante, es la más importante que pueda existir. Es grande, es todopoderosa, es sublime, es el Espíritu Santo. Hoy estaremos hablando y compartiendo un tema que más que importante es necesario que todo cristiano conozca y ponga en práctica. Lamentablemente, por estos medios no existe la oportunidad de proyectar láminas, pero aún así trataremos justamente de hacerlo lo más comprensible posible. Sería pues de gran utilidad que cada uno de ustedes en sus casas pudiera contar con una Biblia y ubicarse en la epístola a los Efesios, porque de hecho el pasaje que vamos a estar compartiendo en esta mañana está precisamente en la epístola a los Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, que es una carta con una gran y unas verdades fundamentales, pues, que todo, como decía, que todo cristiano debe conocer. Bueno, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ponemos este tiempo en tus manos y rogamos a ti tu bendición. Pedimos a ti, Espíritu Santo, que ministres en las vidas y corazones de cada uno de nosotros y de cada una de las personas, mi Dios, que nos sintonizan por este medio, Padre. Recibe tú toda la gloria y la honra de Cristo Jesús. Bueno, mis hermanos,
el tema que estamos compartiendo el día de hoy, esta prédica la hemos titulado Dime cómo andas y te diré quién eres. Dime cómo andas y te diré quién eres. Creo que todos conocemos el famoso dicho popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Ese es un dicho popular que nos da a entender que las personas con las que normalmente andamos o nos relacionamos, con las que frecuentemente nos vinculamos o hacemos amistad, de una u otra manera revelan o pueden llegar a revelar el tipo de persona que nosotros somos. Y bueno, aunque no necesariamente eso tiene que ser así, normalmente es así. Entonces, utilizando esa misma analogía, nosotros esta mañana hemos titulado el mensaje de esa manera. Dime cómo andas y te diré quién eres. Porque ciertamente la forma en que nosotros nos conducimos, la forma en que nos comportamos, la manera en que actuamos, definitivamente revela también quiénes somos. Y en particular nos muestra si somos realmente hijos e hijas de Dios. El texto que estaremos exponiendo la mañana de hoy, específicamente lo encontramos en el capítulo 5 de la epístola a los Efesios, versos 18 al 21, los cuales vamos a permitirnos leer muy brevemente. Dice así la palabra de Dios en la epístola a los Efesios, capítulo 15, versos 18 al 21. Embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este es un texto cuya lectura nos arroja una importante enseñanza central. La enseñanza principal que nos quiere transmitir este texto que acabamos de leer es la siguiente: la excepcional vida de los hijos de Dios, la cual honra a su nombre, es el resultado del control que ejerce el Espíritu Santo en sus vidas. Me permito leerlo nuevamente. La excepcional vida de los hijos de Dios, la cual honra a su nombre, es el resultado del control que ejerce el Espíritu Santo en sus vidas. A fin justamente de desarrollar esta enseñanza central, nosotros nos hemos propuesto unos objetivos específicos de aprendizaje. Son las verdades fundamentales que cada uno de nosotros deberíamos llevarnos, que deberíamos atesorar en nuestro corazón y nunca olvidar. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Bueno, al finalizar esta presente exposición bíblica, el discípulo de Cristo, es decir, cada uno de nosotros, estará en la capacidad de entender que como hijos de Dios estamos llamados a vivir una vida marcada por una manera de andar según el modelo de Dios. Y esta vida es el resultado que ejerce el Espíritu en nuestras vidas. Asimismo, habremos sido desafiados, habremos estado en la capacidad de hacer uso del principal recurso que Dios nos ha dado para vivir esta vida, que no es otro que la presencia de su Espíritu Santo. De igual manera, habremos sido desafiados a permitir la operatividad del Espíritu Santo en nuestras vidas, de manera que se evidencie en resultados tangibles como nuestra manera de hablar, en una adoración constante a Dios, en una actitud de gratitud a Dios, y además que nuestro primer círculo de relación, que es nuestra familia, sea impactado y podamos nosotros cumplir a cabalidad con el rol que nos ha dado a nosotros, justamente a cumplir dentro de la familia. Ahora, antes de entrar propiamente a la exposición del texto, creo que hay varios elementos que es necesario conocer. De forma particular, creo que hay que tener un cierto conocimiento,
un cierto conocimiento de la epístola a los Efesios, de cuál es su estructura. La epístola a los Efesios es de hecho un libro de poca dimensión. En realidad consta de apenas 6 capítulos. La epístola a los Efesios justamente está estructurada en 2 grandes bloques. Del capítulo 1 al capítulo 3 es la primera parte, y del capítulo 4 al capítulo 6 es la segunda parte. En cada una de estas secciones el apóstol desarrolla una idea básica o fundamental, ¿sí? Del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla de esas extraordinarias bendiciones de las cuales hemos sido acreedores cada uno de los hijos de Dios. Del capítulo 1 al capítulo 3, el apóstol Pablo nos recuerda que hemos sido, por ejemplo, bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que hemos sido redimidos, que nuestros pecados han sido perdonados, ¿sí? Que ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos del reino, que estamos juntamente sentados con Cristo porque Él nos ha dado la vida, nos ha resucitado. Antes estábamos muertos en pecados, pero ahora tenemos vida juntamente con Él. Nos ha bendecido con sabiduría y inteligencia. Ha derramado sobre nosotros un amor que excede todo conocimiento. Esas y muchas otras más bendiciones son las que quiere el apóstol Pablo destacar en los primeros 3 capítulos de la epístola a los Efesios. Sin embargo, esto también tiene una consecuencia. Cada uno de estos beneficios, cada uno de estos hermosos y grandes privilegios de los cuales hemos hecho partícipes cada uno de los hijos de Dios, apareja también una gran responsabilidad. Y de eso es lo que el apóstol Pablo habla en los 3 capítulos restantes de la epístola. De manera que del capítulo 4 al capítulo 6, el apóstol se concentra entonces en un llamado de atención, una exhortación a cada uno de los hijos de Dios, dirigida a que entendamos que esta nueva identidad de la cual gozamos cada uno de los hijos de Dios lleva consigo una gran responsabilidad que debe expresarse en actos y en conductas. El Hijo de Dios entonces debe tener una manera de andar diferente a todos aquellos que no son hijos de Dios ni forman parte de la familia de Dios, que no son conciudadanos del reino. Esto es muy importante porque precisamente esta primera observación nos lleva a entender que el texto que vamos a estar exponiendo la mañana de hoy se encuentra precisamente dentro de esta segunda sección de la epístola, la cual nos habla, como le decía, de aquellas conductas que deben demostrar todos los auténticos hijos de Dios. Y miren, y esto es muy importante. De hecho, a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo hace uso de un verbo, que es el verbo andar, que en el original griego es peripateo. Es el verbo andar, que precisamente nos expresa la manera en que cada uno de los hijos de Dios se debe conducir. Y miren, vamos a leerlos muy rápidamente. El primero de ellos, la primera mención a este verbo lo encontramos en el capítulo 4, verso 1, precisamente al inicio de esta nueva sección. Dice el capítulo 4, verso 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que habéis sido llamados. La segunda vez que el apóstol menciona este verbo andar, lo hace en el verso 17 del capítulo 4, donde dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En tercer lugar, el apóstol lo menciona en el capítulo 5, verso 2, donde nos dice, leo desde el 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en Dios en olor fragante. Asimismo,
lo vuelve a mencionar en cuarto lugar en el verso 8 del capítulo 5. Perdón, sí, exactamente. Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y en quinto lugar, precisamente lo menciona en el verso 5, en el verso 15 del capítulo 5, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Justamente esta repetición, 5 veces lo menciona el verbo andad el apóstol Pablo. Esto no nos dice sino la importancia que él nos da, porque él precisamente hace uso de este verbo para transmitir la idea de que un verdadero hijo de Dios, ¿sí?, no se demuestra o queda en evidencia solo en nuestra vida emocional, en lo interno, en lo secreto, sino que ello queda revelado a todo aquel que está a nuestro alrededor, a través de hechos concretos y tangibles. Entonces, precisamente, el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, Efesios 5, versos 18 al 21, forma parte, de hecho, de una unidad literaria o idea de pensamiento que comienza en el verso 1 del capítulo 5. Porque, ¿qué pasa? Como les digo, a partir del capítulo 4, el apóstol Pablo empieza a utilizar o a hacer uso de una técnica literaria de contraste y comparación. Él contrasta la vida del viejo hombre con la vida del nuevo hombre, ¿sí? Él comparte y contrasta y compara la vida como era antes de conocer a Cristo, antes de ser hijos de Dios, y ahora la nueva vida que debemos tener como partes de la familia de Dios. Y entonces, precisamente, a partir del verso 1 del capítulo 5, él nos empieza a hablar de distintos modelos positivos de comportamiento. Y es por eso que él nos dice que debemos ser, por ejemplo, imitadores de Dios como hijos amados, debemos ser luz, debemos ser sabios. Y en cuarto lugar, como parte de estos modelos positivos de comportamiento que contrastan con esa antigua manera de vivir, él nos dice que ahora debemos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, dentro de esta línea de pensamiento que viene transmitiendo el apóstol Pablo, viene a ser ese cuarto estilo de vida o de comportamiento que demuestra que nosotros somos auténticos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, que ya no estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz, que ya no somos insensatos, que ahora somos sabios. Este es el modelo de comportamiento que caracteriza a un auténtico hijo de Dios. Este pasaje entonces pone delante de nosotros 2 importantes imperativos. El primero de estos imperativos es: no os embriaguéis con vino. Es un mandamiento, ¿sí? Es una exhortación, es una amonestación que hace el apóstol Pablo. Él, en primer lugar, nos dice: no os embriaguéis con vino. Pero en contraste con ello, en comparación con ello, nos dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo, entonces, es también un imperativo. El apóstol Pablo nos exhorta, nos insta. Él nos recuerda que esto no es simplemente una elección, no es potestativo del cristiano, no es algo que él debe decidir o no hacer, no, es algo a lo cual está llamado a hacer en virtud de esa nueva identidad de la cual él ya goza y de la cual debe dar testimonio. Entonces, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué podemos decir que es? La llenura del Espíritu Santo es
el control que ejerce el Espíritu Santo en la vida de aquellos que lo dejan operar en su vida. Lo repito, la llenura del Espíritu Santo es el control que ejerce el Espíritu Santo sobre la vida de aquellos que lo dejan operar en su vida. Aquí, de hecho, hay que hacer una primera precisión. Porque, de hecho, fíjense, el apóstol Pablo, ya previamente en la misma epístola a los Efesios, nos ha hablado que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cada uno de los creyentes, justamente, es templo y morada del Espíritu. Cada uno de los creyentes ha recibido la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de los hijos de Dios. Esto es algo que coincide justamente con nuestro nuevo nacimiento. Es algo precisamente que marca nuestro nuevo nacimiento. Esa es la promesa del derramamiento del Espíritu, de la cual también nos habla, de la cual nos hablaron los profetas y la cual se describe también en el libro de los Hechos. Pero acá no estamos hablando justamente del sello del Espíritu, del recibimiento del Espíritu. Aquí estamos hablando de la llenura del Espíritu. Obviamente, el protagonista es el Espíritu Santo, pero estamos hablando de dos hechos de distinta naturaleza. Uno es el recibimiento del Espíritu, otro es la llenura del Espíritu. Y es precisamente de la llenura de lo cual nos está hablando el apóstol Pablo. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, nosotros podemos, en primer lugar, llegar a contristarlo. De hecho, de eso nos habla el mismo apóstol Pablo en la epístola de los Efesios. Y es curioso, como más adelante lo veremos, que una de las maneras en que podemos llegar a contristar al Espíritu Santo es a través de nuestra manera de hablar. Pero en lugar de contristarlo, nosotros podemos darle la bienvenida al Espíritu Santo y procurar por todos los medios posibles ser llenos de él, alcanzar la plenitud de la llenura de él mismo. Entonces, una vez que hemos recibido el Espíritu Santo, podemos o contristarlo o podemos ser llenos. Sin embargo, aunque parece una elección, en realidad no lo es. Como lo decía hace un momento, no es potestativo, no es una elección, no queda sujeto a la voluntad del cristiano. Es de hecho una obligación. A eso está llamado cada hijo de Dios, a ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando somos llenos del Espíritu? ¿Habrá acaso alguna diferencia? ¿Es lo mismo cuando estamos llenos o cuando no lo estamos? Bueno, de eso es precisamente de lo que nos habla el Espíritu Santo, el apóstol Pablo en este texto. Nos habla de que cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso queda en evidencia. Eso se expresa, eso se manifiesta. Eso lo puede notar todo aquel que esté a nuestro alrededor, porque eso, al final de cuentas, queda manifiesto a través de hechos concretos y tangibles, que son los que precisamente el apóstol Pablo menciona a partir del verso 19 del capítulo 5. Son 4 gerundios que nos hablan precisamente de los resultados de la operatividad del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. En el verso 19 nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. En el mismo verso 19 nos dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 21 nos dice: sometiendo, o mejor dicho, sometiéndose unos a otros en el temor de Dios. Esto precisamente son los 4 resultados. No estamos diciendo que sean los únicos, pero son 4 importantes resultados que de una u otra manera incluso absorben cualquier otro resultado o manifestación de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente.
Pero justamente vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos 4 resultados que ya hemos mencionado, que se encuentran a partir del verso 19. El primer resultado es que la manera de hablar del creyente se convierte en una permanente alabanza a Dios. Así es, mis hermanos. La manera de hablar de un hijo de Dios que está controlado por el Espíritu Santo es una manera de hablar que permanente, constantemente alaba el nombre de Dios. El segundo resultado es que nuestra vida se convierte en una constante adoración a Dios. ¿Me permito justamente? Dice justamente en el verso 19: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Justamente, este es de hecho, si se quiere, como una anticipación a nuestra llegada al cielo. Porque en el cielo, mis hermanos, precisamente estaremos alabando el nombre de Dios en todo tiempo. El ser lleno del Espíritu Santo nos prepara para eso y nos pone, justamente, nos llena o rebosa nuestro espíritu y nuestro corazón con un deseo y unas ganas de alabar en todo tiempo el nombre de Dios. El tercer resultado es que el tercer resultado de la llenura del Espíritu Santo es que nuestra vida se convierte en una gratitud constante a Dios. Y fíjense algo, aquí hay unos adverbios que no pasan desapercibidos, porque miren lo que dice el apóstol Pablo en el verso 20, dice: dando siempre gracias por todo, siempre y por todo. Son 2 adverbios que nos recuerdan cuándo y por qué darle gracias a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y por qué? Por todo. Pero también por las cosas malas. Sí, también por esas. Porque aún esas Dios las usa para obrar en beneficio y bien de cada uno de sus hijos. Ese es el tercer resultado de la llenura del Espíritu Santo. Es una vida que rebosa de gratitud. Y fíjense algo, mis hermanos, hay personas que pueden ser ingratas, desagradecidas. Nosotros quizá en algún momento podemos llegar a serlo, cuando damos por descontado esas pequeñas cosas y olvidamos que aún cada latido de nuestro corazón, cada aliento de vida, se lo debemos al Señor. Que debemos estar agradecidos eternamente con Él por lo que ha hecho, porque no solamente nos mantiene con vida acá en la tierra, sino y principalmente nos ha asegurado un lugar en la eternidad. Ha comprado para nosotros vida eterna. ¿Hay razón para estar agradecido al Señor? Sin duda que sí. Claro que sí. A veces hay personas también, y nosotros mismos podemos llegar a hacerlo, a cometer ese error, de que son simplemente agradecidos por mera cortesía, por mera regla de cortesía. Sin embargo, de lo que nos habla aquí el apóstol Pablo es de una persona que está realmente consciente del don que ha recibido y del costo que él mismo tiene. Cuando nosotros entendemos la magnitud del regalo, la magnitud de las bendiciones de las cuales nos hemos sido acreedores, de las cuales somos herederos, definitivamente que nuestro corazón debe rebosar en gratitud, en alabanza y en gloria al nombre de Dios. Pero eso solamente es posible cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando la presencia del Espíritu Santo inunda nuestro corazón, cuando somos plenamente llenos de su presencia. El cuarto y último resultado del cual nos habla el apóstol Pablo es que nuestra vida y la vida de cada creyente se convierte en una vida caracterizada por la sujeción recíproca los unos con los otros. Eso es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Y justamente eso es lo que explica
las siguientes amonestaciones de las cuales el apóstol Pablo nos habla a partir del verso 22, en la cual, por ejemplo, menciona que la esposa debe estar sujeta a su esposo, los hijos deben obedecer a sus padres, porque realmente eso es lo que caracteriza la vida de un verdadero hijo de Dios, la obediencia y la sujeción los unos a los otros, porque aún el hombre también debe sujetarse a Cristo, así como Cristo se sujetó al Padre. Y esa es la vida que caracteriza a un verdadero hijo de Dios, que se sujeta y es obediente. No olvidemos entonces, mis hermanos, la enseñanza central del texto que hemos hablado. Recuérdenla y la leemos nuevamente. La excepcional vida de los hijos de Dios, la cual honra a su nombre, es el resultado del control que ejerce el Espíritu Santo en sus vidas. Hermanos, como les decía, el apóstol Pablo, del capítulo 1 al capítulo 3 de la epístola, nos habla de extraordinarias bendiciones, de grandes privilegios, de innumerables beneficios, de los cuales cada uno de nosotros nos hemos hecho partícipes. Sin embargo, eso, como les decía también, apareja una gran responsabilidad y un gran compromiso. Uno que no podemos eludir, uno del que no podemos justamente desembarazarnos. Sin embargo, si somos honestos, tenemos que reconocer que el estilo de vida que exige Dios para cada uno de sus hijos es uno bien alto. Dios ha establecido un estándar altísimo, algo que humanamente parece imposible de cumplir. Vale la pena, de hecho, reparar en cada una de las exhortaciones que el apóstol Pablo empieza a hacer a partir del capítulo 4. Justamente un estilo de vida que debe ir acorde a esa nueva manera de vivir, a ese nuevo estilo de vida. Pero y entonces, si es tan difícil, si parece que en la carne es imposible, ¿cómo, Señor? ¿Cómo podremos agradarte? ¿Cómo podremos vivir justamente dando cada uno de estos resultados? ¿Cómo podemos vivir alabando tu nombre? ¿Cómo podremos vivir glorificándote, dándote gracias por todo y siempre? ¿Cómo podemos llegar a sujetarnos los unos a los otros? Bueno, precisamente la respuesta está en la llenura del Espíritu. No es posible entonces, mis hermanos, alcanzar una vida cristiana victoriosa si no es con la llenura del Espíritu Santo. Claro que sí, podemos ser templo y morada del Espíritu, podemos estar sellados por el Espíritu Santo, pero aún así podemos vivir una vida de derrota, una vida de desánimo. Podemos estar desorientados, sin rumbo. Podemos sentirnos sin esperanza y sin consuelo. Podemos vivir justamente ignorando o sin disfrutar de esas grandes bendiciones, incluso las terrenales con las que Dios ya nos ha bendecido. Pero si somos llenos del Espíritu Santo, podemos alcanzar una vida de plenitud, no solo cuando lleguemos al cielo, sino aún ahora, mientras Dios nos mantenga aquí en la tierra. Porque precisamente para eso recibimos la promesa del Espíritu. Por eso fue que Jesús dijo que era necesario que Él se fuera. Necesitábamos ser empoderados con el Espíritu Santo, porque humanamente, en nuestras propias fuerzas, ese alto estándar de vida que demanda Dios de cada uno de sus hijos no iba a poder ser alcanzado sino con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, y ya para concluir, vamos a ir hablando justamente de unas importantes conclusiones que cada uno de nosotros debe tener claro. La primera de ellas es que ser llenos del Espíritu Santo no es una opción para el Hijo de Dios. Estamos llamados a vivir una vida diferente. Estamos llamados a vivir una vida contra la corriente. Como dice el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, que ya no podemos justamente seguir
participando en esa misma corriente de pecado en la cual participan los que no forman parte de la familia de Dios. Y esto es de hecho algo interesante de destacar. Es importante conocer el contexto histórico en el cual se escribió la epístola a los Efesios. Era un contexto caracterizado por la idolatría, y lamentablemente muchos de los creyentes en la iglesia de Éfeso seguían practicando o estaban incursos en estas corrientes de pecados idolátricas, seguían participando en ellas, y una de estas corrientes idolátricas precisamente era las borracheras. Porque de hecho esta exhortación que él hace el apóstol Pablo de no emborracharse, no es simplemente justamente en atención a las consecuencias sociales, familiares y morales que tiene el consumo excesivo del alcohol, sino que las borracheras estaban estrechamente asociadas al culto idolátrico, en especial al culto a Diana de los Efesios. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, estamos de hecho llamados a vivir una vida diferente. Una segunda conclusión es que esa vida diferente que el Hijo de Dios está llamado a vivir es resultado o consecuencia del control que ejerce el Espíritu Santo en su vida. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Fíjense algo. Todo eso que hacemos, todas esas buenas obras que quizá podemos llegar a hacer, todo ese buen comportamiento, esa actitud, esa manera de andar que glorifica a Dios, es la consecuencia, es el resultado necesario de la llenura del Espíritu Santo. Otra importante conclusión es que el mandato de ser llenos está dirigido a toda la comunidad cristiana. El ser lleno del Espíritu no es una prerrogativa elitista. Esto no está reservado al liderazgo de la iglesia, a los pastores. No, la llenura del Espíritu Santo es algo que está a disposición de cada uno de los hijos de Dios. Todos estamos llamados. De hecho, como les decía, ese es un imperativo. Porque de hecho, cada uno de los hijos de Dios está llamado a vivir una vida diferente. El ser llenos del Espíritu, asimismo, mis hermanos, no exige una técnica para aprender o una fórmula para recitar. No es algo así etéreo, algo oculto, un misterio. ¿Cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué tenemos que recitar? ¿Qué tenemos que decir? Mis hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo, en primer lugar, hay que anhelar, hay que desearlo. Pero asimismo, tenemos que desprendernos de toda conducta, de toda actitud, de toda manera de andar que pueda contristar al Espíritu Santo. Tenemos que desear ser llenos del Espíritu Santo con una actitud de arrepentimiento penitente. Estar dispuestos justamente a desprendernos de toda conducta que caracterizaba a ese viejo hombre. Toda conducta que estuviera alineada con esa corriente de pecado. Y en tercer lugar, mis hermanos, para ser llenos del Espíritu Santo, debemos procurar esos medios de gracia que Dios ha dispuesto para cada uno de sus hijos, para que se puedan acercar a Él, para que puedan experimentar comunión con Él, para que puedan experimentar cercanía. Y estando cerca del Señor, ser cambiados, ser transformados, ser ministrados por Él. Hermano, ¿y cuáles son esos medios? Bueno, las disciplinas espirituales, hermano. Cada una de ellas nos acercan al Señor. Cada una de ellas inundan nuestro espíritu de la presencia de Dios. Cada una de ellas nos hacen experimentar la llenura del Espíritu Santo. La oración, el ayuno, las vigilias, la lectura, la meditación, el estudio de la palabra, el ofrendar, el congregarnos aún por estos medios digitales, el mantener la comunión fraternal. Cada uno de esos medios de gracia nos acercan cada vez más al Señor, nos ejercitan en la fe.
y propician que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos entonces? No necesitamos fórmulas mágicas, no necesitamos recetas extraordinarias. No, Dios ha puesto a la disposición de cada uno de sus hijos estos medios de gracia para poder ser llenos de su Espíritu. Asimismo, otra importante conclusión es que la llenura o plenitud del Espíritu Santo, a diferencia del recibimiento del Espíritu, no es una experiencia de una sola vez y que no podemos perder. Al contrario, es un privilegio que debe ser renovado constantemente. Así es. El sello del Espíritu no lo perderemos jamás. Pero podemos apagar al Espíritu, podemos contristarlo. Por eso debemos todo el tiempo, permanentemente, de forma constante, diariamente, minuto a minuto, procurar esos medios de gracia que nos acerquen al Señor y nos mantengan llenos de su Espíritu. Esto es como la gasolina de los carros. Esto es como la batería de los celulares. Hay que estarlos recargando. Por eso es necesario estar permanentemente en la presencia del Señor para poder ser llenos de su Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, ya estamos terminando. Recordemos, mis hermanos, el apóstol Pablo utiliza una comparación. Él nos dice: no os embriaguéis, no os emborrachéis con vino, sean llenos del Espíritu Santo. Ciertamente, muchas veces cuando decimos que una persona está borracha, decimos que está bajo la influencia o bajo el control del alcohol, porque ciertamente eso es lo que sucede. La persona que está emborrachada con licor pierde toda conciencia, todo control, toda forma de dominio. Sin embargo, el que es lleno del Espíritu Santo, todo lo contrario, adquiere el control. Y esto es muy importante, porque la llenura del Espíritu Santo, no estamos hablando de un estado de trance en el cual perdemos todo dominio, todo control de nuestras facultades, no sabemos dónde estamos. No, todo lo contrario. Adquirimos completo dominio de nuestras facultades. Podemos actuar responsablemente y con conciencia. Podemos justamente ganar autocontrol. Por eso, mis hermanos, podemos terminar justamente haciéndonos esta pregunta. Sabiendo ya, mis hermanos, que la llenura del Espíritu Santo no es algo etéreo que queda reservado a nuestro cuarto de oración. Es algo que queda de manifiesto. Es algo que se expresa. Y los primeros que tienen que dar cuenta y testimonio de esta llenura del Espíritu Santo son los miembros de nuestro núcleo familiar. Entonces, llevémonos esta pregunta de reflexión. ¿Podemos identificar en nuestra vida las conductas visibles o evidencias externas que, de acuerdo a lo que estudiamos en esta mañana, den testimonio de estar realmente llenos del Espíritu Santo? No sé si usted escuchó o entendió bien esa pregunta, pero la leo otra vez. Puedo identificar, puedo darme cuenta, y los que están alrededor mío pueden también identificar y dar cuenta de conductas visibles o evidencias externas que den realmente testimonio de que estamos llenos del Espíritu Santo. Quizá, mis hermanos, tengamos más que buscar de la presencia del Señor. El Señor nos ayude, que podamos justamente procurar por todos los medios posibles el estar llenos siempre de la presencia del Espíritu Santo. Muchas gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. Les amamos.